¿cierto? Entonces, por ejemplo, menor que 3, ¿cierto? ¿Qué tienen en común? Menor que 5. Hay dos cosas que tienen en común. El menor y el número son cosas que tienen en común. Tienen en común la función y el número. Esto llamamos abstracción de datos. ¿Qué haría yo para hacer eso en una sola función? ¿Qué harían ustedes? El 3 o el 5 por otra variable que entra, ¿cierto? Observen acá. ¿Sí ven lo que pasó? Yo tengo una que pregunta que es menor que 3, otra que es menor que 5. Pues yo pues más bien lo generalizo y coloco menor que cualquiera. ¿Sí? Bien, miren este caso. Y utilizando abstracción funcional. Ya me pregunta, o sea, es una función que hace lo que yo quiera. Pregunta si es menor, si es igual. Si pillan acá la diferencia, use abstracción de datos. ¿Qué es abstracción de datos? Mirar qué datos tienen en común. Entonces él tiene, no, pues que tiene el n y pues también compara con un número. El 3 y el 5 son comunes. Entonces yo más bien ese 3 y el 5, que es lo que se diferencian, ¿por qué más bien no lo dejo en una sola variable? A y B. Y acá, ¿qué puedo hacer? Pues puedo generalizarlo aún más y le ingreso al operador. Tengo una función que hace lo que yo quiera, ¿sí? Más general. Entonces, bueno, este es de comparar, por ejemplo. Comparar número A y B, ¿cierto? Pues recibe el f de A y B. Por ejemplo, comparar números que sean pares, ¿cierto? Que sean, perdón, comparar números que cumplan una función y que sean pares. Entonces, ¿yo qué colocaría? AND, la función AB y con even. Eso no hay mayor detalle allí. Miren, por ejemplo, este filtro. ¿Cómo, a ver, ustedes me dirán, ¿cómo puedo extraer ese filtro? Ah, no, perdón. Ese es un filtro súper general. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Que ese filtro que recibe? Una lista de números. ¿Qué más? Un número. Una función para comparar dos números. Y finalmente, una función. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace esto? Esto me permite comparar dos números, pero yo no sé exactamente cómo compararlos. Entonces, ¿qué argumento recibe acá? ¿Mayor que? Compara si los dos números son. O sea, que si el número, o sea, compara los que sean mayores que quién. Que 5. ¿Esto quería devolver? En sí. Sí, porque ninguno cumple que es mayor que 5. Este quería devolver. Uno, 2, 3, 4. Este quería devolver. Comparar número y pares. Profe, una pregunta. Ahí ya no tocaría después del empty colocar las condiciones de que L, si no es una lista, que retorne un Sí. error. Si N no es tal cosa, que retorne un error. Sí. Con cada uno de esos datos que No, necesita. no, es más general de lo que piensas. O sea, empty y F. ¿Quiénes son F? Son estas de acá. ¿Sí lo ves? Sí. Son estas funciones. Entonces, si yo mando la función comparar números y pares, ¿cierto? Ese sería mi f. Entonces, compara los que son números y pares. Pero esta función a su vez, ¿qué recibe? Recibe el operador, que es f. Entonces, lo que va a hacer es aplicar eso, f de ab. Si yo mando mayor, compara el first con el elemento. Pero entonces toca colocar la condición de que F sea un operador, porque uno puede colocar un número entre Ah, no, claro, eso toca regularlo. Dígame. Sí, señor. No, el G viene siendo mayor, menor, igual. El operador de comparación. Esta función comparar toma dos números. Ajá. El F es la función. No lo podríamos también poner que sea un mismo G, porque viene Sí, siendo la sí, sí, misma claro. operación. Sí, no. De hecho, podría ser el mismo G. Si no, pues que el chiste de este ejercicio era como mirar que usted puede usar varias funciones. Ese es el chiste de ejercicio. O sea, pillan el ejercicio G, ¿cierto? Viene siendo el comparador, ¿sí? Que en ese caso sería mayor, menor o igual, ¿cierto? Y en el caso de comparar num, es una función genérica que compara dos números. ¿Y a quién va a comparar? ¿Al first con quién? ¿Qué ven aquí? Al first con el n. El n que ingresa. ¿Sí? Entonces esa función genérica pues me permite, por ejemplo, mayores que 5, menores que 5, mayores que 4, menores que 4. Por ejemplo, esta que devuelve. Enti, ¿por qué? Mayores que 4 y pares. 5 no es par. Y menores que 4 y pares, ¿qué devuelve?
Dos únicamente. Muy bien, muchachos. Bien, ahora sí, vamos con abstracción de locales. Entonces, esto ya lo habíamos manejado, ¿cierto? Porque, ¿qué hay repetido ahí? El llamado recursivo, ¿cierto? Entonces yo podría hacer un local que tenga ¿qué? El resto, eso ya lo habíamos visto, por eso estoy pasando rápido, ¿sí? Porque pues eso ya lo habíamos visto. Entonces, muchachos, bueno, aquí hay unos ejercicios. Entonces, esto lo mismo otra vez, ¿cierto? Y la función que hicimos ahora, yo ya la hice. ¿Te pillan que yo ya hice ejercicio, el segundo? Pues cuando yo lo operé acá, ay Dios mío, cuando yo lo operé acá e hice esto, ya metí exactamente. Y esa es la filosofía del taller 3 y el parcial. La filosofía es use abstracción. ¿Qué tipo de abstracción vimos? Local, que es ahorrar cosas. Funcional, que es ingresar funciones que se repitan, cosas como que se hacen comúnmente en caso de los filtros. Y abstracción de datos, ¿en qué consiste? Cuando usted tiene un menor que 5, un menor que 3, un menor que 2, un menor que 8, si tiene 4 funciones, que una pregunta menor que 5, otra menor que 3, otra menor que 8, ¿usted qué hace? Aumento un dato y tengo una menor que me compara cualquiera con cualquiera. ¿Sí? Eso es abstracción de datos. Son los 3 niveles de abstracción que manejamos. Pregunta hasta allí, porque estoy a punto de entrar al carnudito de la noche. Sí, son esos choricitos que son de buena calidad, todo eso, no son como los que había en Santander. Uy, es que yo me imagino uno fritando eso. Yo creo que uno calienta eso y es tanta grasa que eso queda como un aplastado. ¿Sí? ¿Sí? No, en serio, yo vi un metro de chorizo a 1000 y yo, uy. Está como raro eso, ¿de qué animal será? Un Shakespeare, ¿no? Entonces, bien, muchachos, voy a pausar el video para comenzar con